Buenos días, agradezco muchísimo la oportunidad de presentar a Sergio Luna en este importante panel. Es un honor para mí contar, moderar la gran charla que va a dar Sergio seguramente. Sergio es un importante economista de la región latinoamericana, es egresado de la UNAM, donde obtuvo el título de licenciado en Economía en 1987. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Londres, donde también obtuvo su doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Londres, o la común llamado London School of Economics, ¿no? Este, Ha realizado múltiples trabajos de investigación y se ha incorporado al Departamento de Estudios Económicos de Banamex en 1987, donde estuvo nada más ni nada menos que prolíficos 33 años y los últimos 15 como jefe de economista para México. Actualmente, Sergio es consultor y comentarista en temas económicos y mercados financieros. Lo van a ver recurrentemente en diarios y en medios, y a partir de agosto de 2023 se incorporó a MIFEL como director de ejecutivo de Economía y Desarrollos de Nuevos Negocios, que son muy relevantes dentro de lo que es el complejo de la economía mexicana. Sin mucho más, le doy espacio a Sergio antes de ir a las preguntas, que son varias. Contrario, Juan, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el mundo ahí en Argentina, donde tengo grandes amigos. Y insisto, un placer acompañarlos y bueno, tener como siempre una plática con Juan que disfruto mucho. Entonces, a tus órdenes, querido Juan. Muchas gracias. Y Sergio, es un honor contar contigo y agradezco al Club de la Libertad hacer posible la presencia de un profesional de tu calibre. Bueno, vamos así empezando suave y para romper el hielo, ¿cuáles para ti serían los principales temas que traerá la segunda administración Trump? La idea es que Sergio nos hable de lo que es América del Norte y creo que es importante arrancar por el país líder de las Américas, ¿no? Correcto, Juan. A ver, yo creo que son tres cosas que son muy claras en términos de las grandes directrices de la nueva administración Trump. Una que englobaría así en grandes términos como gobierno, ahorita me detallo un poquito más. Otra que tiene que ver con seguridad, seguridad territorial, déjame usar ese término. Y un tercero que tiene que ver con política comercial, ¿no? Ahora, dentro de cada uno de estos temas, yo creo que hay detalles que son importantes tener en claro. Dentro de gobierno me refiero a dos grandes vertientes. Una que tiene que ver con toda esta agenda desregulatoria muy ambiciosa y que es la que tiene a los mercados aparentemente muy contentos. Y otra que tiene que ver con la trayectoria fiscal de los Estados Unidos, en donde el mayor propósito, el principal propósito, como lo entendemos, es extender los recortes de impuestos que hizo Trump en su primer periodo en 2017, que vencen el próximo año y que todo indica serían renovados e incluso irían acompañados de algunas otras recortes tributarios, sobre todo en la parte de corporativos. Entonces, esa es una primera gran agenda que obviamente tiene implicaciones fiscales importantes, las podemos discutir, pero creo que es un primer gran frente. La parte de seguridad tiene que ver no solamente con reforzar la protección en la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera que compartimos, sino también en todo este muy ambicioso y muy controversial plan migratorio, no solamente detener el flujo de personas en la frontera sur, sino también a gente ya estando en los Estados Unidos en situación ilegal, buscar una deportación. Eso es obviamente muy controversial. Hablamos de que dependiendo de los cálculos, hay entre 9 y 11 millones de gentes en los Estados Unidos en algún estatus, digamos, desde legal hasta un estatus debatible de su permanencia en ese país. Y obviamente, pues estamos hablando de una cantidad sustancial como para pensar en que efectivamente se materialice pues esa deportación masiva.
pero de nuevo es otro segundo gran frente en donde también transita el tema, obviamente, de tráfico de estupefacientes, que es muy importante dado la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. Y el tercer punto, Juan, es política comercial, que ahí tiene que ver con una visión muy transaccional de la política comercial, con el uso de aranceles, pues yo diría de manera muy discrecional por parte de la administración Trump para obtener sus propósitos de política internacional con otros países. Creo que más que meternos a un sistema de reglas, lo que vamos a ver es el uso de esa estrategia que puede ser una amenaza creíble o no, el uso de aranceles para obtener pues lo que la administración Trump desea en términos de negociaciones con otros países. Va a ser muy transaccional, va a ser muy ad hoc, y en ese sentido pues creo que vamos a ver una política comercial muy distinta a la que tenemos acostumbrados en los Estados Unidos. Interesantísimos los puntos. Y ahí surge, digamos, veo que de todos los temas que tocas están más relacionados con las Américas que con el mundo. ¿Considerás, digamos, que Estados Unidos se está moviendo hacia una visión más centralizada en América, más centralizada en la región de Norteamérica y ciertamente quizás con menos foco en las cuestiones globales y focalizarse más en las oportunidades que tienen ellos? Sí. Sí, a ver, yo creo que sí hay una gran diferencia en la manera en la que vamos a ver la política exterior de Estados Unidos. Yo te diría, Juan, que incluso más viendo hacia adentro de los Estados Unidos, más semejante de lo que es ver así a la política americana de relaciones exteriores antes de la Primera Guerra Mundial, en donde los americanos eran, por decirlo así, un hegemón reacio a involucrarse con el resto del mundo. Creo que eso caracteriza mucho a la administración Trump, sobre todo el ala del Partido Republicano muy asociada con el próximo presidente, que por cierto, donde sí hay una coincidencia plena dentro de todas las facciones del Partido Republicano e incluso con los demócratas, es sobre la competencia con China. Esa es clarísima. Exacto. Yo creo que eso va a ser ya es una marca permanente, me parece, de la política exterior de Estados Unidos. Ahora, en la relación con América Latina, aquí es muy interesante, Juan, el nombramiento de Marco Rubio como el próximo secretario de Estado, porque Rubio viene de una ala distinta del Partido Republicano, los famosos neocons, que se volvieron tan populares hace 15, 20 años, y que sí ven un papel muy importante para los Estados Unidos en términos de política exterior, y en el caso de Rubio en particular, de política exterior en las Américas. Yo creo que en ese sentido tenemos en Rubio al secretario de Estado más involucrado en política hemisférica desde que tengo memoria. La gran pregunta es si en ese sentido Rubio va a tener libertad para actuar, ¿no? Y diseñar el policy de la región, lo cual marcaría, así me parece, un cambio muy importante y una participación muy clara de los Estados Unidos en asuntos hemisféricos, o si lo que prevalece es la visión más cercana a Trump de, mira, no nos metamos en cosas que no nos interesan y en todo caso negociemos lo que queremos de cada país, ¿no? Entonces creo que ese es Exacto. el debate, pero creo que lo vamos a tener definido en el momento en que la próxima administración tome posesión el 20 de enero, pero sí es interesante ese nombramiento de Rubio. Te diría un poquito más para ponerle un poquito de debate a esto, que yo creo que ese 20 de enero empieza la competencia de un Marco Rubio que muy probablemente va a buscar la presidencia dentro de 4 años en los Estados Unidos, tal vez el rival más importante para el vicepresidente Vance. Totalmente. Y es algo que ella lo ha buscado en el pasado y Claro, no ha tenido éxito, pero quizás claro, ahora puede tener otro tipo de notoriedad y otro tipo de impacto. sin duda. Bueno, hablamos sobre los aspectos de política exterior y ahora quisiera más focalizarme en los aspectos de política interior.
de acuerdo. ves al Doge, para deletrearlo, no, pues no sé, no está tan claro cómo se pronuncia, puede tener éxito en producir un sector público más eficiente, de manera que el déficit fiscal, ya tú estás al tanto de lo que fue el Fiscal Monitor de la IMF, Sí. y hay gente que está un poco preocupada por el endeudamiento de Estados Unidos, particularmente en el sector privado, las tasas de interés no bajan, muchas compañías están pagando del segmento medio, medio bajo, están todas en dos dígitos, y bueno, ahí surge algún tema que si realmente ese déficit se puede bajar y si esa desregulación puede ser lo suficientemente buena como para darle un mayor impulso económico todavía a Estados Unidos y mantener esa situación de excepcionalismo que tiene. Eh, Sí, yo creo que es una gran pregunta y lo que va a estar, me parece, en la mente de mucha gente en los siguientes años es si efectivamente Estados Unidos es excepcional, es distinto, ¿no? En términos de permitirse, pues, hacer lo que está haciendo en lo fiscal, que no es sostenible. A ver, déjame voy en dos grandes frentes, en términos de que, con respecto al famoso Doge, ¿no? Que aparte toman el nombre de la criptomoneda favorita de Musk. Yo creo que nadie tiene dudas de sus capacidades como empresario, ¿no? O sea, indudablemente lo que he hecho en las empresas en las que está involucrado habla de un tipo que tiene una capacidad notable para hacer gestión de negocios. No estoy seguro exacto, de que en el caso de que eso transite necesariamente a gobierno, por muy inteligente que sea el señor Moss, creo que entender la naturaleza de la cuestión pública, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues a final de cuentas va a ser muy interesante ver cómo un empresario que está acostumbrado a hacer las cosas, brincarse trancas de manera coloquial, etcétera, pues lidia con una administración que está armada por reglas, ¿no? En todo caso, yo creo que el principal tema, Juan, es que aún si es exitoso, y ojalá y sea, creo que la capacidad del espacio que tiene realmente para hacer ahorros en caso del sector público norteamericano son relativamente limitados. Una parte creciente de los costos, y tiene que ver con lo que mencionas, pues tiene que ver con el costo de intereses de esa deuda creciente, y los números no te dan. De nuevo, una parte importante de la propuesta Trump, y recuerdo un poquito todas esas discusiones en los 80 de las curvas de Laffer, es, a ver, yo bajo impuestos de tal suerte de que la economía crece y eso sirve para que en el total tenga más recaudación de lo que tendría con una tasa más baja. Bueno, y lo hemos platicado, creo que alguna vez. Yo no creo mucho en las curvas de Laffer, no creo que vayamos a tener tanto efecto, particularmente porque en este caso esta nueva versión es voy a bajar impuestos, pero lo voy a compensar con aranceles, con ese famoso arancel de entre 10 y 20% a todo lo que entra a Estados Unidos. A ver, primero lo que te da la base impositiva es muy distinta, ¿no? La base sobre la que se calcula el impuesto sobre la renta en Estados Unidos son 20 trillones, 20 trillones a la americana. Las importaciones totales de Estados Unidos son probablemente 3,000. O sea, hay una diferencia de base brutal. Segundo, hasta 1917, si no mal recuerdo, que hay una enmienda a la Constitución americana, pues tú lo que haces con las aranceles es tratar de modificar conductas. ¿No? Lo que quieres, subes un arancel para tal vez modificar a quien le compro, no para recaudar. Hasta claro. 1917 los americanos recaudaban la mayor parte de su recaudación tributaria vía aranceles. Desde entonces ya no es el caso. Entonces es como que regresar. Los números no van a dar, independientemente de que ojalá y sí tengas algunas ganancias en eficiencias en el Doge. Pero te lo pondría así, yo creo que no te mueve la aguja lo suficiente para que de ese lado tengamos la tranquilidad que quisiéramos tener en los mercados. Perfecto. Y ahí, el 2026, hay una renegociación del USMCA o TEMEC, como es Correcto. el Tratado de Libre Comercio. Eh, ¿Qué comentarios tienes ahí? ¿Hay posibilidad de que ese tratado esa negociación no pueda ir bien?
Sí, yo creo que hay una probabilidad y es relativamente elevada. Lo primero que te diría, y eso tú lo entiendes bien, conoces muy bien México, pero a todos nuestros amigos por allá, el TEMEC, como su antecesor el NAFTA, no es realmente un tratado de libre comercio, ¿no? O sea, el comercio México-Estados Unidos ya era muy grande, aún antes de que se firmara el NAFTA en 94. ¿Qué es lo que buscamos al momento de firmar esos tratados? Ofrecer certidumbre a la inversión. Realmente el propósito de esos tratados es que si yo tengo incertidumbre de si México en ese momento que comenzaba a abrirse al mundo va a mantener este régimen de apertura comercial o no, pues a final de cuentas el hecho de que tiene un compromiso con los Estados Unidos y con Canadá firmado, eso me garantiza que esta apertura es permanente, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que la renegociación del USMCA ya bajo Trump tenía el mismo propósito, ¿no? Que es el garantizar que las reglas permanecen en pie. Y eso Trump como negociador creo que lo entiende muy bien. A ver, yo lo que quiero de estar negociando, yo lo que quiero de estar sentándome a la mesa con ustedes es generar incertidumbre de si esto va a seguir o no, porque eso pues tiene un impacto sobre la inversión. Si yo soy no sé, un fabricante en los Estados Unidos y estoy pensando en abrir una planta en Querétaro, bueno, ¿qué me garantiza que mañana no se acabe esto? Y entonces mejor me quedo acá. Ese es el tema más importante que tendremos que negociar en 2026. Y yo te diría, querido Juan, que mucha gente, incluyendo el gobierno mexicano, está con la idea de tenemos tiempo para prepararnos. Yo creo que la negociación va a empezar el 20 de enero del próximo año. Tan pronto como el señor Trump se sienta a la mesa y el señor Lighthizer, que conoce muy bien, él diseñó el tratado, el nuevo representante comercial de Estados Unidos que repite en el puesto, van a estar negociando cada tema con México vía aranceles. Entonces es un tema de detén el tráfico de migrantes en la frontera o haz algo por controlar el tema de trasiego de fentanilo, si no, te voy a poner un arancel de 50%. Y lo que vamos a ver es que el peso mexicano probablemente va a estar brincando cada vez que veamos eso. Pero yo creo que mucho antes de 2026 vamos a ver ese tipo de tensiones. Más bien ahí lo que va a ser muy importante, querido Juan, es qué tan capaz es el lado mexicano para negociar. Y ahí lamentablemente me parece que en esta administración y la anterior, mucha de esa espléndida, digamos, funcionarios de carrera, expertos en política comercial que habíamos generado por muchos años, pues ya no están, lo cual hace que la negociación seguramente va a ser más complicada. Una pregunta para cierre. ¿Cómo ves ya mencionaste algo de cómo ves a México respecto a esa negociación, pero además de eso, ¿qué más debería hacer México para tener la visión de México para todo el Congreso Regional de Economía? ¿Qué debería hacer el gobierno de México para tratar de volver a tener un crecimiento por encima de arrimarse al 3%, ¿no? Yo mencionaba más temprano que como que le cuesta un poquito a México crecer por arriba del 3, al igual que a Brasil. Y bueno, ¿cuáles serían las acciones y cómo lo ves ahí en el Tratado de Libre Comercio como pregunta de cierre después de tan excelente exposición? Gracias. No, yo creo que pones el dedo en la llaga. El tema, Juan, debe de ser crecimiento, ¿no? A ver, hasta antes de 2018, digamos, en la década hasta 2018, cuando llega López Obrador, México crecía 2.6, bajo, pero Exacto. por arriba de Estados Unidos. Estados Unidos promedia en ese periodo 2.4. Entonces, hay algo de convergencia, que es el propósito de la integración. Tú quieres converger a tus socios más ricos. De 2018 para acá, la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que ha sido bastante sorprendente, envidiable para un país desarrollado, 2.3. La de México ha sido de menos de 1%, querido Juan. Entonces, ha habido divergencia, lo cual cuesta trabajo, se rasca uno la cabeza, porque después de todo eso, es toda la idea de toda esta estructura de integración comercial, de cadenas productivas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado a mi juicio? Creo que el tema tiene que ver con administraciones populistas que piensan que distribuir y crecer están peleados. Y en realidad, si tú quieres generar riqueza, o más bien si tú quieres distribuir riqueza, la tienes que generar primero. Y cuando apuestas a una idea de juego suma cero,
lo que tú ganas lo pierdo yo, y eso aplica a comercio, aplica a relaciones internas, etcétera. Humanos. Entonces, no llegas a ningún lado, ¿no? Y aquí creo que lo que tenemos que armar en México, y va a ser un proceso, ¿no? Las circunstancias son complejas, pero tenemos que armar una economía política de crecimiento, de cómo la hacemos para crecer, porque si no, Juan, no hay manera de distribuir, ¿no? Cuando el pastel no crece, olvídate de distribuir. Creo que ese es tal vez el quid del asunto que tendremos que resolver en México en los próximos años. Yo te diría que más que en México, en toda Latinoamérica, ¿no? Correcto, correcto. Esa visión de suma cero, esa visión de ver un proceso en el cual no se genera renta, simbiosis, interacción, sinergia que agregan valor, tanto desde un punto de vista empresarial como a la sociedad, y esa dicotomía que se plantea es totalmente falsa y creo que es parte del atraso que estamos teniendo, que en cierta forma no estamos aprovechando el bono demográfico y nos estamos haciendo viejos sin antes hacernos ricos. Correcto. Eh, Sergio, muchísimas gracias. Impresionante tu exposición, impresionante No, tus temas, el vale. nivel de detalle, la forma que capturas lo que se viene y sin duda que el Congreso está contando con un tremendo expositor. Agradezco muchísimo al Club de la Libertad que te haya traído para dar esta charla y sin mucho más procedo a cerrar esta sesión y agradezco muchísimo a todos los involucrados. Gracias. Gracias.